Bien amigos, continuamos en la tertulia de Interalmería Televisión y vamos a retomar el argumento inicial, el que nos se lleva de cabeza en el último año, sí, un año ya, batallando con la pandemia del COVID-19. Y es que la gestión de la pandemia nos ha llevado a que España sea uno de los peores países en cuanto a la gestión por el número de sanitarios contagiados, por el número de fallecidos en volumen de habitantes, por el número de contagiados también en volumen de habitantes. Bueno, pues en definitiva, en términos relativos, tenemos el premio absoluto del peor país que ha gestionado la pandemia en todos esos parámetros. Y claro, mientras que desde diversas administraciones, como puede ser ayuntamientos o la propia Junta de Andalucía, pide armas legales, pide medidas y pide ayudas para la gente que lo está pasando muy mal, y para todos los que ahora han vuelto a engrosar las listas del paro, estamos al filo de los 4 millones. Han salido los datos del paro, hoy se han conocido esta mañana 4 millones, casi por los pelos, casi 4 millones de parados. Que si a eso le sumamos los 740.000 durmientes que hay como ERTES, pues la verdad es que esto es un disparate. Y no reacciona el gobierno. No hace prácticamente nada, porque a todas las llamadas que se les hace, por ejemplo, desde el Ayuntamiento de Almería, no dice nada. No da ni armas legales, ni tampoco suelta, ni afloja la mosca, porque no suelta ni un euro para las ayudas. Pero, sin embargo, el Ayuntamiento de Almería hace lo que puede. Es el caso de las nuevas ayudas que van a ir para las empresas pequeñitas de Almería, sobre todo del sector de la hostelería, pero también del comercio en general, que van a recibir entre todas ellas un montante de 500.000 euros, medio millón de euros, que se va a distribuir de la manera que explica el alcalde de Almería. Vamos a escucharle. Recibirán 1.000 euros como mínimo aquellos que hayan tenido cerrados sus establecimientos desde la declaración del estado de alarma en marzo y que las diferentes medidas han hecho inviable que vuelvan a abrir desde hace ya prácticamente un año. Un segundo nivel que recibirán 700 euros como mínimo, que serán los establecimientos turísticos, así como la hostelería, siempre y cuando no cuenten con licencia de terraza, establecimientos de hostelería sin silla y veladores. Y por último, un tercer grupo que recibirán 500 euros como mínimo destinados a establecimientos comerciales y de hostelería, en este último caso siempre y cuando cuenten con licencia para silla y veladores. Bueno, pues estos son ayudas directas del Ayuntamiento de Almería, que un ayuntamiento mediano, pues no está para tirar cohetes y mucho menos cuando todos las estamos pasando con tantas estrechuras en la gestión de la pandemia. Bueno, pues medio millón de euros, pero claro, el alcalde de Almería pide al gobierno central, que es el que tiene la parte mollar del presupuesto, que no mueve ficha, que no hace nada, que la ministra de Sanidad no ha hecho nada desde que cogió la cartera del señor Illa. Bueno, pues y no hay respuesta, ni de digamos, medidas legales para aplicar para que baje la curva de la pandemia, ni tampoco para solucionar el problema de los comerciantes y de los empresarios y autónomos que ahora mismo están al borde del precipicio cuando no llevan en caída libre. Vamos a escuchar al alcalde de nuevo. Una operación que estamos afrontando, y hay que decirlo, absolutamente solos en el ámbito económico, ya que seguimos sin recibir ni un solo céntimo del fondo COVID que el Gobierno de España nos prometió a todas las entidades locales. Todas las entidades locales que estamos trabajando al límite de nuestras posibilidades como dique de contención de los efectos de esta pandemia. Bueno, pues esta es la realidad. El Gobierno de España, el Gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias, no han enviado al Ayuntamiento de Almería, y a otros muchos evidentemente, pero es lo que nos toca al Ayuntamiento de la capital, ni un solo céntimo de los fondos COVID anunciados, publicitados y tan cacareados. Bueno, pues a ver qué podemos esperar entonces de este gobierno socialcomunista, Martos. Bueno, a mí me ha sorprendido que el alcalde de Almería vaya a subvencionar al gobierno central. Sí. Porque realmente lo que va a pasar, quiero decir,
el gobierno central le sigue cobrando la seguridad social y todo tipo de impuestos a los autónomos. Dicho de otro modo, si un autónomo o pequeño empresario almeriense cumple con las condiciones que establecen estas bases del ayuntamiento y el ayuntamiento de Almería le entrega 1.000 euros, pues va a pagar 3 meses de la cuota de autónomo, si paga el mínimo. Es decir, es que de eso es de lo que estamos hablando. Es decir, estamos hablando de un gobierno central que aprieta las tuercas y que no da al Ayuntamiento de Almería, como no da al resto de ayuntamientos, los fondos COVID que le corresponden y que, como bien has dicho, son dinero que se han publicitado mucho. Recordaréis aquella imagen de Pedro Sánchez, la de 200.000 millones. ¿No? Sí. ¿Dónde están los 200.000 millones de Pedro Sánchez? No existen, eran todo mentiras. Entonces, este es uno de los ejemplos. El dinero, fondos COVID para los ayuntamientos, para que hagan frente a los gastos aparejados con la pandemia. Pues bien, no solo no le da el dinero publicitado y anunciado a los ayuntamientos, sino que los ayuntamientos le acaban dando dinero a los pequeños empresarios y a los autónomos para que estos a su vez paguen impuestos que no le quitan ni le reduce el gobierno central. Claro, es decir, ese es el tema, Marto. Sí, ese es el tema, Marto. Es que, claro, lo que más le acucia a un empresario, un autónomo, es cumplir, lógicamente, con la fiscalidad y cumplir con los impuestos, porque sabe que si no, sí o sí, el gobierno se los va a reclamar, y se los va a reclamar con intereses. Por lo tanto, le urge pues quitarse de encima ese problema, porque no están las cosas para pagar después con un 20% de intereses y con otros problemas añadidos que te pueden venir. Por lo tanto, es que llevas razón, es la dinámica. Y además tiene que pagarlo ICO. Claro, efectivamente. Bueno, y ojo, que lo que tú dices que el ayuntamiento va a subvencionar al gobierno, es que ya el ayuntamiento ha subvencionado a otros gobiernos del Partido Socialista, como ha sido de la Junta de Andalucía, porque el gobierno del Ayuntamiento de Almería tuvo que adelantar el dinero que estaba en un contrato firmado, que estaba por escrito, que había una participación de la Junta de Andalucía para la rehabilitación de las casas consistoriales, no pagó la Junta de Andalucía y tuvo que adelantar el dinero al Ayuntamiento de la capital por incumplimiento de la Junta del PSOE. Es que es un descaro tremendo, es increíble. Efectivamente, no es la primera vez que subvenciona a diferentes gobiernos socialistas el Ayuntamiento de la capital. Jorge. Yo creo que Rafa ha enfocado muy bien el tema. Y yo te voy a pedir que no hagas que me pronuncie, porque si no, si tengo que pronunciarme, posiblemente serían tan gruesas y tan duras mis palabras que a lo mejor ya no me invitabas más a la televisión. Bueno, pero tú eres un hombre sereno. De alguna manera hay que mantener en algún momento el límite y la moderación. Por lo tanto, hoy no voy a insultar a nadie. Muy bien. Bueno, pues oye, que la indiferencia también es peor que el más acerado de los insultos. Muchas veces la indiferencia es lo peor que hay. Ya lo decía Bernard Shaw, que hay, bueno, que puedes odiar a alguien y que lo puedes, pero despreciarlo y con indiferencia, eso es lo peor que le puede pasar a una persona, ¿no? Bueno, en fin, cambiando de tema, porque ya veo que esto puede llevar a cierto enojo y que es mejor evitar que se exacerben los discursos y sobre todo los calificativos, que veo a Jorge Molina que se contiene, pero que evidentemente las ganas de expresión, digamos, un poco más explosiva, están ahí. Hemos hablado ya de las infraestructuras. Por cierto, hablando de infraestructuras, yo no sé hasta qué punto está funcionando bien un asunto que ahora mismo en las redes sociales fundamentalmente y también en algunos medios de comunicación ya ha trascendido, que ha sido la búsqueda de dos personas que salieron a pescar en una barca pequeñita de 5 metros de eslora aproximadamente, salieron hacia el Seco del Olivo, frente a las costas de Almerimar, a unas 20 millas aproximadamente. Y bueno, pues esto ocurría el viernes. El viernes se le metió muy mala mar.
Es una zona que está muy descarada a todos los vientos, especialmente cuando hay un tiempo de poniente, pues en la zona del Seco del Olivo es muy mala, se lo digo por experiencia. Y bueno, pues están todavía intentando localizarlos. A mí lo que me extraña de todo esto es que dieron la posición inicial, pero ha habido un temporal, ha habido una deriva importante y no han corregido, digamos, las coordenadas de la primera posición, porque han pasado ya muchos días, viernes, sábado, domingo, lunes y estamos a martes y todavía no hay nada. Y esto deja bastante que desear, en cuanto al procedimiento de búsqueda que se ha empleado. Sobre todo, lo están criticando mucho en las redes sociales y sobre todo la familia y algunas asociaciones que también están muy cerca de digamos, el decurso de este rescate. Yo quiero que me critiquen a mí en las redes sociales. Es decir, desde el teléfono, tú pones el tema del tiempo que va a hacer y se viene anunciando que había vientos. No había más que ver cómo estaba la mar. Estamos hablando de un barco de 5 metros de eslora. ¿Qué coño hacen esos tíos afrontando? Oía al juez Calatayud hablando del tema de la nieve y tal, y decía, es que es muy duro lo que voy a decir, pero hay que decirlo. Muchos mueren por tontos. Es decir, a lo mejor es que no tenían que haber salido a pescar. Bueno, la verdad es que no se sabe nunca, Jorge, qué es lo que ha pasado ahí. Los últimos datos que se conocen es que salieron a pescar, dicen, la pesca ilegal del atún. ¿Con un barco de 5 metros de eslora? Sí, con un barco de 5 metros de eslora. ¿Una bañera? Puedes hacer una captura de una pieza de 70, 80 kilos perfectamente, lo cual, lógicamente, pone la bañera del barco en cierto grado de inhabitabilidad, ¿sabes? Porque es que es un problema. Además, seguro que no es un intraborda, para 5 metros será un fueraborda. Es un fueraborda, está expuesto a muchas cosas. Realmente sí, pero, me parece un poco irresponsable. Pero estaba anunciado que había viento. Sí. Había una previsión, había malas previsiones meteorológicas, pero también hay que citar que para que se inicie la búsqueda el pasado viernes, hay una llamada de la familia a la Guardia Civil, porque la familia, o un miembro de la familia, o una miembro de la familia, recibió una llamada telefónica. Ya no sé yo si llevaba radio en el barco, porque lo ideal, lógicamente, es que si te ves precisado, tienes que hacer una llamada de urgencia o tienes que hacer, lamentablemente, un Mayday. Y entonces, evidentemente, eso te lo recoge directamente Salvamento, no el trámite de llamo por teléfono y, oye, llama a Salvamento, llama a la Guardia Civil, a su vez, etcétera, etcétera. ¿Llevaban radio o no llevaban? ¿Llevaban dispositivos de salvamento y de puesta a salvo en un posible naufragio, como chalecos y otros dispositivos, y sobre todo el sistema de comunicación básico, que es la radio, que es fundamental, evidentemente? Sí, Martos. Yo lo que quería decir es que son dos cosas distintas y que son compatibles, lo que estabas comentando tú y lo que decía Jorge. Es verdad que, bueno, las irresponsabilidades por parte de muchos ciudadanos están ahí en muchas cosas. Salir habiendo mala mar y previsiones, eso está ahí. Hacer, no sé si en este caso, pero en cualquiera otro, a lo mejor alguna actividad ilegal de lo más diverso, eso no quita que, aparte de la irresponsabilidad, pues también haya unos servicios por parte de la Administración para esos rescates que sean malos. Es decir, no es incompatible, es decir, se puede... tú has dado... Pero y sabes de lo que va el tema. Que nosotros hablamos mucho del Cantábrico, a ver, sí. Como... Sí, a ver, poneos de acuerdo. A ver, termina, Marto, termina, Marto, espera, Jorge. Termino. Lo único que quería decir es que, por una parte, es cierto que puede haber irresponsabilidad por parte de los ciudadanos cuando suben a una montaña, cuando se lanzan a la mar, cuando hacen submarinismo, cuando se meten en una cueva. Es decir, esa irresponsabilidad puede estar ahí. Lo cual no es incompatible con que haya un buen o malo servicio de rescate y de protección ciudadana.
que haya buenos profesionales, que esos profesionales estén bien dotados, estén bien formados, que sean suficientes, que tengan medios materiales. Todo eso no es lo uno incompatible con lo otro. Pues sí, lo ideal serían las dos cosas. Sí. Antonio Felipe, tú navegas y tú sabes de que siempre se habla como mar bravía, el Cantábrico, etcétera, etcétera, pero el Mediterráneo tiene otra característica, que es muy traicionero, que cambia con mucha facilidad, y un cascarón de 5 metros con un fueraborda, que además se lleva con 5 metros, con el titulín es suficiente, o ni siquiera el titulín. Sí, no. Bueno, no sé cómo andará la cosa, pero me parece que el titulín es lo mínimo exigible, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Porque tienen que ir magníficamente bien pertrechados, pero porque no es una excursión. No, es decir, entrar a determinadas millas con un pronóstico de mal tiempo, con un barco tan pequeño, tienes riesgo de 1000 cosas, de vuelco, por lo tanto, es que hay que pedir a la gente que sea prevenida. Las normas a veces me parecen excesivas, y es verdad, hay muchas normas que son redundantes, pero hay que cumplirlas, porque en ello va tu propio. Pues sí, efectivamente, hay que cumplir las normas y, como bien decías, la mar aquí, en la zona marítima de Alborán, es muy complicada, porque es que, claro, la longitud de onda es muy corta y además muy nerviosa. Y no es lo mismo que tú decías, en la costa cantábrica, que la longitud es muy larga, aunque la intensidad de la onda sea, digamos, importante, pero la puedes remontar y la puedes surfear perfectamente. Lo que pasa que aquí es muy continua una con otra, y cuando estás adrizando estás escorando, y cuando no te das cuenta te pilla por la mura o te pilla por la popa y te come la mar. Bueno, en definitiva, que lo importante en este caso es que se hagan las cosas con cabeza. Yo no sé si esa embarcación estaría incluso despachada para alejarse más de 10 millas de la costa. Pues estamos hablando de Almerimar, que estamos hablando de la punta de la línea de bases, entre Almerimar y Cabo de Gata. Ahí está la línea de bases, y entonces desde ahí empieza a contar ya, digamos, la mar interior. No estamos hablando de una mar interior, estamos hablando de expuestos a la mar de una forma ostensible, por lo tanto. Bueno, pues tiene mala pinta, el asunto tiene mala pinta, porque han pasado muchos días, se están buscando y no ha aparecido nada, y por lo tanto, pues vamos a ver, ojalá que haya suerte y que estos dos chavales pues sean rescatados sin ningún tipo de problemas. Bueno, y oye, para terminar, me gustaría que, hombre, yo sé que estando aquí Jorge, el mundo de las empresas y el mundo de los números, yo sé que él se entrega mucho a ese mundo, y me gustaría ver el panorama, ¿cómo lo prevés? El panorama de un gobierno social comunista, que la parte socialista todavía no ha dicho ni pío, a dos propuestas bastante llamativas por parte del sector comunista. Me refiero a Pablo Iglesias, que ya dijo que para estabilizar el suministro de energías habría que privatizar las empresas energéticas de todo el país. Y ahora, para garantizar el suministro de la vacuna, habría que privatizar las farmacéuticas. Pero este hombre parece ser que todavía no se ha enterado que las farmacéuticas son multinacionales, y que normalmente pues radican o bien en Gran Bretaña, o en Alemania, en Holanda, o en Estados Unidos, y que aquí tienen sus fábricas. Bueno, pues o tienen sus unidades de montaje o lo que sea, o de investigación o de producción. Pero en todo caso estamos hablando de multinacionales. Oye, ¿se atreverá Pablo Iglesias a privatizar, digamos, a hacer comunista también parte de la producción energética y de la farmacéutica? ¿Tú qué opinas, Jorge? Pues que no tiene ya ningún problema, tiene el boletín oficial del Estado. Y no hay que ver más que a todas las empresas del IBEX 35 cómo están bajando la cerviz. Por lo tanto, o ver este fin de semana el suplemento de actualidad económica, como Faus, el presidente, y Lliure, el presidente del FOMEN y del Círculo de Empresarios, como ahora
después de que han visto que lamer el culo y ser tan independentistas, resulta que se le ha salido de la caja de Pandora y no saben cómo volver a meterla dentro. Pero mientras han estado viviendo en unos tiempos en los que se quitaban la competencia porque todas las empresas que eran de fuera eran mal recibidas. Ahora le está tocando el bolsillo porque realmente el tema del drama del desempleo es muy grande, pero como hemos dicho, en el tema de las empresas se ha multiplicado por 3 la pérdida de resultados. Por lo tanto, quiere decir que tenemos lo que nos hemos buscado. Y si realmente el Lliure, que ha sido durante muchos años parlamentario de Convergencia y Unión, ha estado mamoneando, pues ¿qué podemos esperar? Es decir, ¿dónde está la sensatez? ¿Dónde está la sensatez? Y en estos empresarios hay poca sensatez, en estos grandes empresarios. Y por eso soy tan poco liberal monetarista, porque el pez grande se come el chico. Y como a mí siempre me tocó ser un pez chico, yo odio a esos grandes que lo que hacen es comerse peces. Muy bien. Martos, ¿tú qué opinas de este modelo que proyecta Pablo Iglesias de privatización? Ojo, que no me equivoco, lo digo intencionadamente, no digo nacionalizar, sino privatizar, porque de lo que se trata y lo que ellos pretenden es privatizar empresas con la excusa de la nacionalización para que ellos tengan el poder de gestión sobre esas empresas, es decir, conducirlas inexorablemente a la ruina y a la depresión económica y a, bueno, pues yo qué sé. Pero hablo de privatización gubernativa, privatización comunista o social comunista. A ver, lo primero que demuestra es que sabe muy poquito de economía. O sea, sabe lo justito para llegar a fin de mes y como va sobrado de dinero, pues no tiene ningún tipo de problema en ese sentido. Digo que va justito de conocimientos de economía porque una cosa es la patente y otra cosa es dónde se fabrica. Efectivamente, como bien has comentado, son multinacionales. Tú puedes privatizar, puedes nacionalizar, puedes expropiar una fábrica que haya en España, pero ¿de qué te sirve esa fábrica si no tiene la patente para fabricar la vacuna? No te sirve absolutamente de nada. Bueno. ¿Cómo le quita la patente? ¿Cómo le quita una vacuna a la empresa? Pues es realmente difícil desde el punto de vista legal. Si es que no atenemos a la ley, que es que esa es otra, ¿no? Esto lo hemos visto, por ejemplo, en Venezuela, cuando el famoso expropiese de Chávez. Es decir, allí llegan las empresas, tú firmas con el Estado venezolano la prospección de pozos petrolíferos, tú como empresa, como Repsol, por ejemplo, tú haces una enorme inversión allí, dedicas enormes recursos, aparte de las mordidas que tengas que pagar, enormes recursos en investigar dónde puede haber petróleo y la tecnología para sacar ese petróleo, y cuando tú ya has hecho toda esa inversión y empiezas a sacar petróleo, te llegan y te dicen, exprópiese, y se lo pida. Ahora yo me quedo a sacar el petróleo, ¿no? Esa es un poco la idea que tiene el amigo Pablo Iglesias. Y ahora bien hay otro detalle, y es el de la inseguridad jurídica. Es decir, si yo invento algo y si ese invento es bueno, va a llegar el Estado y me lo quita, pues que inventen ellos. Así no vamos a ningún sitio. Y precisamente eso de lo que abomina Pablo Iglesias, que es el capitalismo, es lo que nos permite que ahora mismo haya seis vacunas distintas en el mercado. Es verdad que, como bien decía al principio Jorge, el ritmo de vacunación no va a ser el que ha dicho el gobierno, que es materialmente imposible. Bien, pero lo que sí es cierto es que tardaremos más. Pero lo que está claro es que gracias a que hay un sistema que permite la empresa privada, se pusieron las pilas cuatro farmacéuticas y ahí hay vacunas.
y 2 estados más. O sea que, Bien. gracias al capitalismo... Sobre eso, Sí, sobre Jorge, eso, para terminar. sobre eso, las farmacéuticas no son las hermanitas de la caridad. Punto 1. No, claro, Punto claro 2. que no. En lo que hablas de Venezuela o de Cuba, estás hablando de explotación de temas primarios. En este caso, estamos hablando de cosas que están protegidas por patente y por decirlo de una manera muy gráfica. Es decir, que quieren expropiar a Coca-Cola. Si la fórmula no la tiene, si aquí lo único que hacen es envasar y distribuir. Efectivamente, sí, no, Jorge. El poder está en las manos. Bien, siempre queda el recurso de hacer una envolvente a través de China, que China, bueno, pues se haga con la patente o que haga una réplica y después China se la devuelva a sus amigos también socialcomunistas y bueno, pues que empiecen a producir de aquella manera. Pero en fin, es que claro, esto no es fiable ni siquiera para montar, pues yo qué sé, si es que y pretende nada menos que las energéticas. Es decir, la energética supongo que se referirá a las productoras de electricidad, a las petroleras, etcétera, petroquímicas, todas las que se dedican al sistema de energía. Y ahora también a las farmacéuticas, que estamos hablando, bueno, lo que hay detrás de las farmacéuticas en todo el mundo y en todos los países que, lógicamente, pues tienen firmas y empresas y corporaciones tan potentes y tan multimillonarias como son las farmacéuticas, que muchas veces pues hacen negocio precisamente de estos momentos, de los momentos más difíciles. Les recuerdo a ustedes, ayer 26 fallecidos en Almería, solo en la provincia de Almería. Esos son los datos de la COVID-19 durante las últimas 24 horas. Bueno, pues así están las cosas y ya veremos cómo van evolucionando. A lo largo de esta semana supongo que será definitivo para ver si efectivamente seguimos hablando de tercera ola, si seguimos hablando de los efectos maléficos después de la desescalada de las Navidades, ¿no, Rafa? Porque claro, todo esto se supone que es que estamos pagando lo mal que lo hicimos en Navidad, pero es que ya son muchos días. Sí, pero los contagios se van multiplicando y de hecho es verdad que el número de contagios que van sucediéndose cada día son un poquito inferiores a los del día anterior. Lo que pasa es que hemos llegado a casi 800, creo recordar, si no me equivoco, ¿no? Sí. Hemos llegado a tener casi 800 por ahí en un solo día. Hoy no llegan a 600, pero son muchos, son una barbaridad, pero es lo que vamos diciendo. Los contagios luego pasan al hospital, del hospital a la UCI, de la UCI muertos. Entonces, claro, todavía vamos a seguir arrastrando, todavía vamos a tener muertos de la Navidad. Claro. Van a llegar hasta Semana Santa. Qué barbaridad, pues vamos a ir enlazando una cosa con otra. Y bueno, pues siempre nos queda la tranquilidad de como el tal Simón no sabe cuándo cae la Semana Santa. Ojalá que él piense que la Semana Santa es para el mes de octubre y entonces eso nos da cierto margen de maniobra. Para terminar, Jorge Molina. Pues que de alguna manera hemos llegado a convertir en mera estadística la cantidad de personas que desde hace un año han muerto y lamentablemente todas las que todavía van a morir. Yo solamente tendría, si me dejas el segundo, dos cosas. Una, dirigida a Pedro Sánchez, que viene a relación también con lo que estábamos hablando antes. Es decir, ya creo que ya va siendo hora de que ese Partido Socialista Obrero Español, no marxista, que vivimos en la época de la transición, vuelva para que de alguna manera haga una mayoría realmente sensata y que abandone ciertas políticas que lo único que nos va a llevar a largo plazo es a seguir en esta dinámica de muertos y a perder competitividad un país que es un país grande como es el nuestro, ¿no? Sí, efectivamente. Muy bien, muchas gracias, Jorge Molina. Se nos fue el tiempo ya y efectivamente que
por lo menos si tuviésemos aquel Partido Socialista Obrero Español todavía. Ahora lo que tenemos es la SA, que es el socialismo de autor. No confundamos con las SA de Ernst Röhm, que evidentemente eso es otra cosa. Pero el socialismo de autor es lo que tenemos ahora. Tenemos un socialismo ad hoc, bueno, pues adecuado a la personalidad de un Pedro Sánchez que ha perdido totalmente el Oremus y si faltaba poco, pues ahí tiene a su lado nada más y nada menos que al comunista, en fin, Pablo Iglesias, dejémoslo ahí. Muchas gracias. Sí. Es que estoy como como Jorge Molina, que no quiero entrar en más detalles y más calificativos. Es mejor así, Jorge, es mejor así. Muchas gracias. A mí, en la comida de la Navidad de hace 2 años, Rafa Lázaro me adoctrinó. Y ya os acordáis cuando dice, lo único que me viene son insultos y como no los puedo decir, mejor me callo. Pero exacto. Claro, como yo pienso que yo sí los puedo decir, porque en definitiva se me va la pinza. No, y Rafa los puede decir hasta en latín. Yo creo que hasta en sánscrito, que eso ya tiene que ser lo peor de lo peor. Debe ser muy malsonante. Sí, el cuneiforme, ¿no? Muchas gracias, Jorge Molina, muchas gracias, Rafael Martos. Hasta la próxima semana y que todo vaya bien. Y mucho cuidado. Saludos, amigos, muy buenas noches. Hasta mañana.